pero, pero, pero entonces quiero contarles cosas que seguramente algunos de ustedes, No, yo creo que ya. seguramente algunos de ustedes Es una al cosa. escuchar la van a decir, esto ya lo sabíamos, no es nada nuevo, y seguramente van a tener razón. Vamos a contar lo que la orientación del control técnico dice. Antes de iniciar a contarles, les puedo comentar algunas incidencias que hubieron al interior del comité o del subcomité que discutió esta propuesta antes de pasársela al control técnico. Y lo digo porque hice parte de este comité en algunas secciones, no en todas, en algunas, pero sí pude denotar que desafortunadamente el sector solidario sigue siendo el más insolidario de todos los sectores. Y desafortunadamente uno puede también denotar que hay una situación muy centralista y hasta clasista, diría yo. ¿Y por qué eso digo? Porque en instituciones donde tuve la oportunidad de estar, de participar, eh, se les cedía la palabra y los comentarios eran de las entidades que representaban a grandes cooperativas o a entidades de segundo nivel fuertes. Yo no puedo negar que me negaran la palabra porque no es cierto, pero sí me di cuenta y fui testigo que otros personajes de que pedían la palabra y no estaban de acuerdo con este proceso o con lo que manifestaban, simplemente lo hacíamos lado. Eso como en Corea. Producto de eso salió este documento, donde permítame dar mi comentario inicial. Me parece que es un documento que desafortunadamente no nos deja visualizar los cambios reales que hay en la normativa vigente, que seguimos en un status quo porque a algunas entidades no les interesan los cambios. Dicho esto, vamos a iniciar entonces con la presentación, ahora sí formalmente. Esta orientación técnica fue pedida por el control técnico. Ojo, es una orientación, no es una norma, no es un decreto, no es una circular. Es más un concepto de cómo el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública marca cuál debe ser el procedimiento para las entidades de la economía solidaria. Esta orientación solo va dirigido a fondos de empleados, a asociaciones mutuales y cooperativas. No toca Ya estoy lista. de ninguna forma a las demás entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digamos que esto es exclusivamente lo que presenta este documento, es para entidades vigiladas por la Super Solidaria. Eso debemos dejarlo claro. Y los puntos que está tocando van enfocados básicamente a tres: el manejo de los aportes sociales, la aplicación de excedentes y de fondos sociales. He de anticiparles que aquí se toca la cuenta de fondos sociales sin tener la división entre fondo social y fondo mutual. Todos lo manejan como un solo fondo social independiente si es uno o el otro. Como les decía al principio, simplemente vamos a contar lo que el documento presenta. Y les insisto cuando les decía ahora,
al final muchos de ustedes van a decir, esto ya lo sabíamos, no hubo cambios y seguramente van a tener razón. La charla va a ser muy corta, pienso yo, porque es un tema que la gran mayoría de ustedes manejan súper bien, mejor que yo. Entonces vamos a hacer inicial. Primero, ¿qué nos dice este documento? Ojo, nos da claro que hay unas categorías de Exal. Y las categorías tienen tres grandes grupos. Las entidades de economía solidaria, fondos, cooperativas y mutuales. Están las asistencialistas, asociaciones, fundaciones, corporaciones y están las demás. Las demás están las comunidades religiosas, cámaras de comercio, colegiaturas, universidades, clubes, etc. Entonces digamos que de entrada está reconociendo que las entidades de la economía solidaria son un grupo aparte de las demás entidades. Eso lo está reconociendo el Consejo Técnico. Dicho esto, hay unos términos que me parece interesante destacar. El documento trae un glosario interesante, de eso destacamos unas pocas definiciones, y entre ellas una que se llama actividad instrumental. Digamos que esto es parte de la jerga que en el sector debería manejar, ¿cierto? Y la actividad instrumental corresponde básicamente a todas aquellas operaciones económicas que desarrolla la entidad para brindar los beneficios a los vinculados. Alguien podría decir, no, es que eso no son actividades. Parcialmente es cierto, porque es que en muchas entidades o en muchas y básicamente cooperativas desarrollan actividades con terceros. Y eso se dan cooperativas básicamente de consumo o que comercializan algún tipo de producto o bien, de producto o servicio. Entonces, se le llama actividad instrumental cuando se brindan esos beneficios a sus vinculados. En los fondos de empleados, obviamente que se da, en las mutuales regularmente se da, pero en las cooperativas no siempre se da. ¿Sí? Los otros términos que de alguna manera ya conocemos, el acto solidario, ojo, acto solidario, no vayan a pensar mal, hace relación a todas las actividades que desarrollamos únicamente con nuestros asociados. Venga, ¿por qué es interesante este par de definiciones? Es interesante porque a la luz de la renta, a la luz de la renta, y eso digamos que se perdió un poquito la visión cuando aparecieron las normas internacionales de contabilidad. Antes hablábamos fundamentalmente de excedentes operacionales y excedentes no operacionales. Y en eso, y al final dice la norma, y hablo del artículo 10 de la ley 79, que el resultado de esa actividad es con terceros. Un excedente, ese excedente es irrepartible. Y ahí salen dos preguntas fundamentales. Si nos están diciendo que acto solidario son las operaciones, transacciones y relaciones únicamente con los asociados, y de ahí se genera un ingreso que en la mayoría de entidades está representado por los intereses que le cobramos a los asociados, por los créditos. En otras entidades está representado por el servicio que le prestamos a terceros con nuestros asociados, ¿cierto? O por la transformación o el valor agregado que le damos a un producto o a un servicio. Y eso hace que
se vuelva parte de nuestro personal. Hay unas situaciones, y lo hablo básicamente en dos tipos de entidades. En las cooperativas de aporte y crédito y en los fondos de ahorros. Y es, ¿qué pasa entonces con aquellos ingresos que se generan? Uno, por los rendimientos financieros al tener el dinero, Con razón le contestó a la inteligente. Que al no tener existe. el dinero con terceros, o sea, en un banco, pues, ¿cierto? Dos, ¿Qué ¿qué qué? pasa con esos Ah, gastos? sí. Con esos gastos que tenemos con terceros. Tenemos en claro que es importante que al interior de la entidad, en nuestras políticas contables, dejemos lo suficientemente aclarado cuáles son nuestros ingresos que son susceptibles de distribución, si nos dan un excedente o no. Digamos que es parte de este proceso que estamos trabajando. Otros términos son el capital mínimo irreductible. Y eso simplemente lo llamé, lo traigo a colación porque digamos que han sido reiteradas las preguntas de que para qué sirve ese capital social mínimo, que si se puede cambiar. Entonces simplemente lo hago aprovechando el escenario para comentarles a ustedes y a los que no sepan y me disculpan a los demás, que el capital social mínimo es un punto de referencia donde señala que si los aportes sociales o los aportes sociales llegan a bajar o a disminuirse de ese valor que ustedes han contemplado en el estatuto, eso es causal de disolución para liquidación. Las normas vigentes no permiten que nosotros reduzcamos el capital mínimo que tenemos establecido en el estatuto. Más sí podemos aumentarlo. Es algo obviamente estratégico el tomar esa decisión porque a algunas entidades les interesa presentar unos patrimonios altos porque este capital mínimo hace parte, cuando ustedes miden el patrimonio técnico, es una de las variables que tienen en cuenta. Y eso, ¿por qué lo comento? Porque hoy en día, para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, la Superintendencia de Economía Solidaria estudió una normativa donde nos obliga a respetar unos cupos o unos límites tanto para captación y colocación, y esos límites hacen alusión con punto de referencia al patrimonio técnico. Y como les digo, la cuenta más importante dentro de ese patrimonio técnico suele ser, o una de las cuentas más importantes es el capital mínimo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta el capital mínimo para efectos. Ahora, esto ya es un comentario personal para que ustedes lo discutan al interior de cada entidad, y hablo de las entidades que tienen sección de crédito y aquellos fondos mutuales que no son de categoría plena y manejan la línea de ahorro. Les decía que la superintendencia expidió un decreto y unas circulares. Hablo del decreto 344 del 2018, 18-17, y hablo de unas circulares, incluyendo la circular contable y financiera, sobre unos límites para efectos de dar créditos
o captar ahorros. Pues bien, existe un decreto que es el decreto 2555, repito, 2555 del 2010, donde ese decreto en su gran contenido está dirigido al sector financiero. Sin embargo, hay unos artículos que hacen alusión al patrimonio técnico que en forma precisa manifiesta que aquellas entidades que desarrollan la actividad del crédito, repito, aquellas entidades que desarrollan la actividad del crédito deben respetar unos límites de captación y de colocación con base en el patrimonio técnico. Mi sugerencia, con todo respeto, es que al interior de las entidades que tienen actividades de ahorro y crédito discutan y dejen escrito si asumen o no el riesgo de incumplir ese mandato de secreto, ¿cierto? Otros términos, hablas de la exal asistencialista, tenemos allí fundaciones, algunas asociaciones y algunas corporaciones. Y la característica es que entregan bienes, servicios y beneficios sin demandar o esperar algún tipo de reciprocidad. Y están las exalmutualistas que definitivamente sí esperan que haya una contrapartida, que haya una situación donde la entidad A y la persona beneficiaria también es una entidad. O sea, es algo recíproco. No son aquellas que solamente dan, sino que esperan también recibir. Y ahí obviamente está el sector o la entidad del sector solidario. Para recordar, y como decía al principio, estamos haciendo un resumen del documento de la orientación 21. Estamos haciendo un resumen de este documento, ¿vale? Entonces, recordemos que hay 4 normas fundamentales que rigen al sector. Bueno, hay falta una, que es la ley 2143, pero está la ley 79, que hoy en día está en el Congreso, junto con las 454 que están siendo estudiadas para ser reformadas. Está la ley 1314, que habla de reformar algunos artículos del decreto 1481, y está la ley 2143, que reglamentó las mutuales. De los cambios que vienen, sí o sí, con respecto a las cooperativas, es el número mínimo de asociados. Porque Hoy en día, una cooperativa, no, es que yo pago un servicio adicional. una cooperativa puede tener como mínimo 3 asociados. Antes eran 20, hoy con solo 3 personas puedo constituir una cooperativa. Por tanto, seguramente las precooperativas no se van a volver a crear, porque recordemos que la precooperativa se creaba a partir de 5 asociados y tenía una vida finita, 5, máximo 6 años, o se liquidaba o se transformaba en cooperativa. Ya con la ley, porque es una ley donde ya nos deja ver que para crear una cooperativa con solo 3 personas se puede pues yo las entraba por el explorador, sin necesidad del... Permítanme que tengo... hay que pedir una clave. Ya, a ver si ya listo. Entonces digamos que eso para que se van recordando, ¿cierto? Listo.
Bueno, permítanme, yo me reviso un momentico porque es que sí quería comentarles algo. Está el decreto único reglamentario 2420 que hace alusión a toda la aplicación de las normas de información financiera para las empresas colombianas. Entonces, digamos que, y esto, permítame hacer un comentario por situaciones que hemos vivido en lo personal en este año en especial, que ha sido como muchas, bueno, algunas entidades, como algunas entidades, la DIAN, y algunas entidades de economía solidaria, la DIAN les ha puesto en casas prietas porque no están aplicando algunos parámetros mínimos de la NIF. De hecho, digamos que una de las situaciones que pude ver de cerquita con un fondo de empleados fue que la DIAN, dentro de la visita, porque fue a través de una visita de función de la DIAN, les pidieron las políticas contables como soporte de lo que ellos están contabilizando. Y el fondo de empleados, o ese fondo de empleados en particular, no tenía las políticas contables actualizadas. Ellos, les cuento como anécdota, ellos sacaron las políticas que habían aprobado en el año 2016, 2015, pero no habían hecho ningún tipo de reforma en ese manual de políticas. Y resulta que en el año 2018, si no estoy mal, en 2018, hubo una reforma en unos decretos donde hubo una sección, básicamente la sección de propiedad, planta y equipo a nivel internacional. Hubo una reforma y la mayoría de entidades, bueno, ese fondo de empleados no había aplicado esa reforma que por decreto en Colombia había que hacerlo, no lo había hecho. Y hubo unas situaciones donde el fondo tuvo que presentar aplicaciones y de hecho de ahí se pegó la DIAN para imponerle una sanción a esta entidad, a este empleado. Entonces, la invitación con esto es simplemente para decirle, señores, y este mensaje al contador, aunque no es responsabilidad de él, hombre, tenga la amabilidad y recordarle a la administración que deben hacer reforma de las políticas contables, a unir, repito, esa responsabilidad es de la administración, no es del contador, pero seguramente quien está atento a todo eso es el contador. Eso es una recomendación más. ¿Qué dice este documento sobre cómo se conforma el patrimonio? Pues déjenme decirles con todo respeto que decir exactamente igual como lo hemos visto siempre. Tanto en cooperativas, fondos y mutuales, el patrimonio está conformado por los aportes sociales, por los fondos de reserva o fondos patrimoniales. Y las reservas, y ahí está incluido la reserva de protección de aportes, está incluida la reserva de asamblea. Hay una cuenta que se llama otras reservas. La reserva de protección de cartera es otra de las cuentas que recuerdo que están en el cuenta. Simplemente en este aspecto no hubo cambios. Seguimos exactamente igual como veníamos. Entonces, digamos que aquí no hay mucho que discutir. Ustedes saben más que yo. Y
nada más que comentar sobre la conformación del patrimonio, ¿cierto? ¿Cómo se aplica en excedentes? Recordemos una cosa, esto es recordar porque la mayoría de ustedes saben cómo se aplica esto. Esto es lo que dice el artículo 54 de la ley 79 del 88 y seguramente va a seguir así. Ahora, el 20% para reserva de potencia de aportes, 20% de fondo de educación, 10% de fondo de solidaridad. Eso es sí o sí. Comentarios. Esto los cuento para que, por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o duda, que hemos encontrado en algunas entidades, que en la asamblea se aprueba otro fondo para el pago del impuesto de renta. Y ese fondo lo llaman Fondo de Educación para el pago de impuesto de renta. Eso no se debe hacer. No podemos sacar de otros fondos sociales los recursos diferentes a educación y solidaridad, los recursos para el pago de impuestos. Con todo respeto, les doy un mensaje para aquellos contadores que suelen hacer una provisión en las cooperativas para el pago de impuestos. No es válido, está mal hecho. Está mal, esa práctica no es válida, no se debe hacer y ahorita les voy a sustentar por qué y voy a sustentarlo con lo que dice este documento igualmente. Dos, otro detalle para que ustedes tengan en cuenta, y hablo de todas las entidades del sector, excepto mutuales. La revalorización de aportes es un interés que se reconoce a los aportes sociales. Se maneja en la cuenta del fondo de revalorización, es una cuenta identificada con el código 33, pero son las políticas internas de cada entidad las que señalan si sigo manejando durante todo el periodo esa cuenta de revalorización o le sumo a los aportes esa revalorización. Y el segundo punto, para que lo tengan en cuenta a la hora de aplicar aportes, es que todos los asociados que estuvieron durante el año que se generó el excedente y que la asamblea decidió revalorizar, tienen derecho a ser objeto de que se les revalorice sus aportes. Dicho de otra manera, si un asociado se retira a mitad de año o en cualquier época del año y en la asamblea que se desarrolla en el siguiente año se decide revalorizar aportes, pues a esa persona que se retiró en el transcurso del año anterior tiene derecho a que se le revaloricen sus aportes y que obviamente se les haya entregado. ¿Sí? Eso para que ustedes lo tengan claro. En los fondos de empleados no hay mucho que explicar. Obligatorio, 20% reserva, 10% fondo de desarrollo empresarial. Lo demás lo decía la asamblea, ¿cierto? Entonces digamos que ahí tampoco hay cambios de ninguna especie y esto va por ley y decreto, que no podemos hacer nada. En mutuales, aquí hubo un cambio muy importante con la ley 2143 y es que nos dice esta ley que hasta el 50% se incrementa el Fondo Social Mutual. Como comentario general, recuerden que una característica de las mutuales es que los aportes no son reembolsables. En las cooperativas y fondos de empleados sí, en las mutuales no. Entonces,
Entonces, del excedente en las mutuales, hasta el 50% se puede incrementar el fondo social, el 10% para una reserva de protección del fondo social mutual, que es equivalente a la reserva de protección de aporte, es equivalente. Un 5% al fondo de educación, un 5% al fondo de solidaridad y un 5% al fondo de imprevistos. Comentarios. El fondo de educación no es que haya otro fondo que se llame fondo de educación mutual. Es el fondo de educación que siempre hemos conocido. Es el mismo. Igual pasa con el de solidaridad. No es que vayamos a crear fondo de solidaridad mutual, no. Es el que siempre hemos conocido. Y el fondo de imprevistos, la sugerencia es que se maneje como un fondo mutual de imprevistos. Recuerden que si hay una diferencia importante y de fondo entre un fondo social y un fondo mutual. Entonces, esa diferencia es importante tenerla en cuenta cuando estamos aplicando o presentando el proyecto de aplicación de excedentes en la asamblea. Y el remanente en las mutuales, pues queda a disposición de la asamblea. ¿Listo? Les decía ahora que por qué en las cooperativas no se debe hacer una provisión para el pago de impuestos de renta. Déjenme mostrar lo que el documento emitido del que estamos hablando nos dice. Esto que está saliendo en pantalla es el estado de resultados de una empresa con ánimo de lucro. En las empresas con ánimo de lucro, como ustedes pueden ver al final, el impuesto de renta, en este caso y para efectos del ejemplo, dice 5.374, se descuenta de la utilidad bruta. Eso lo sabe mejor que yo. Por eso es normal, digamos que casi que es necesario ir creando una provisión para o en las empresas con ánimo de lucro para impuesto de renta, esa provisión para impuesto de renta. Mientras que en las empresas de economía solidaria, el impuesto se calcula una vez obtenido el excedente neto. Y de ese excedente neto, una vez aplicado ese excedente a los diferentes fondos y reservas, es del fondo de educación y, repito, del fondo de educación y del fondo de solidaridad que yo obtengo los recursos para pagar el impuesto. No debo hacer provisión, por lo menos no contable. No contable. ¿Sí? Ahora, y esto ya es como comentario al margen. Si un empresario denota y compara estos dos estados de resultados, y si seguramente su deseo es ganar dinero, siendo una entidad cooperativa, le va a dar mucho más beneficio en valores absolutos que una empresa comercial o con ánimo de lucro. Ustedes pueden ver al final, cómo la ganancia neta en la empresa de capital son 9.979 pesos, mientras que en una entidad, ya en ese caso, para efectos de ejemplo, una cooperativa, el excedente serían 12.000 y algo de pesos. ¿Cierto? Entonces,
Esta es una posición que yo defiendo. Hoy en día sería recomendable para un empresario montar y desarrollar sus actividades empresariales mucho mejor como cooperativa que como empresa con ánimo de lucro. La discusión o lo que se planteaba antes era la gran cantidad de personas, 20, que se necesitaban para crear una cooperativa. Hemos dicho que ya hoy en día no necesitan 20, sino 3, no más. Con 3, usted es una cooperativa. Entonces, esto es lo que nos presenta también en la orientación 21 cuando nos hace comparación de estos resultados. ¿Y por qué lo hacen? Porque, entonces venga, antes de tocar este punto, digamos que hay una primera conclusión. El manejo del patrimonio se sigue haciendo exactamente igual como lo hemos hecho casi toda la vida, donde está compuesto por capital social, fondos y reservas, auxilios y donaciones y el director de ejercicio. Eso no cambió. Vamos a ver qué pasa con los fondos sociales. Vamos a ver qué pasa con los fondos sociales. ¿Qué pasa con los fondos sociales? Recordemos, para efectos de que todo el mundo se contextualice, que hay unos fondos que son obligatorios por ley y que la gran diferencia de las entidades de economía solidaria con respecto a las empresas de capital, bueno, empresas con ánimo de lucro mejor, es que es el uso y la aplicación de fondos, la creación y aplicación de fondos sociales. Esa es la gran diferencia. Entonces, recordemos esto, en las cooperativas hay 2 fondos obligatorios, el fondo de educación y el fondo de solidaridad. Esos 2 fondos sí o sí, si hay excedentes, hay que aplicar parte de los excedentes a ese fondo de educación y al fondo de solidaridad. ¿Ustedes pueden crear otros fondos? Claro que sí, pero deben tener, si hay excedentes, fondo de educación y solidaridad obligatoriamente. Eso para que ustedes no lo vayan a olvidar. 2. En el caso de los fondos de empleados, obligatorio el Fondo de Desarrollo Solidario. Y aquí solamente déjenme anticiparle algo. En esta orientación, a ver, mejor. Hoy en día, este Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, el FODES, que es una obligación para los fondos de empleados solamente, la asamblea determina si la aplico al pasivo o la aplico al patrimonio. Eso lo determina la asamblea. Y yo asumo que todos los fondos, cuando estén aplicando excedentes, presentan la propuesta a la asamblea si ese fondo lo llevan al patrimonio o al pasivo. Aquí hay un cambio importante y eso vamos a verlo ahora más adelante con respecto a la aplicación de este fondo. Y en las mutuales, obligación, fondo de educación, obligación, fondo de solidaridad y obligación, fondo de imprevistos. Les reitero, el hecho que en esta orientación me hable de fondo de educación mutual, fondo de solidaridad mutual, no es, repito, no es que estemos obligados a crear otras cuentas que se llamen
Fondo Mutual de Educación, no, Fondo de Educación Mutual o Fondo de Solidaridad Mutual, no, son los mismos fondos que hemos manejado siempre. O sea, estos fondos son obligatorios por ley, ¿vale? Listo. Okay, vamos mirando otra vez la parte de aportes. Nosotros digamos que, y déjenme decirlo así como para resumirlo rapidito, no hay cambios, solamente nos reafirma algo. Y en esto yo los invito a que ustedes le presten atención a algo que la circular básica contra la financiera manifiesta. Y se lo digo, y aquí ustedes me disculpan si hablo en primera persona, pero parte de mi trabajo es acompañar a entidades que han sido requeridas por la Supersolidaria. Y dentro de estos requerimientos que hemos, o mejor, en estas entidades que hemos, o en algunas de estas entidades que hemos acompañado este año a responderle a la superintendencia, nos hemos encontrado que la superintendencia está pidiendo explicaciones que por qué, si la norma dice que el aporte social solo se aplica al capital social cuando efectivamente se recibió. Porque cuando presentan información financiera y en esa información financiera, en el catálogo de cuentas, aparece un saldo en la cuenta 1650. Esa cuenta, para quienes no saben, es deudores patronales, es decir, lo que la empresa les está debiendo por la nómina que ha recaudado. Y si han diligenciado un cuadro que habla de descuentos patronales, no recuerdo exactamente el nombre, pero sí el formato del SICSES nos dice que si tenemos saldo en la cuenta de 650, hay que diligenciar un cuadro de deudores patronales. Y si en ese cuadro está manifestando que parte de ese saldo es por aportes, ¿por qué no aparece en el pasivo la cuenta correspondiente a ese saldo de aportes que debe la empresa o las empresas? Para cerrar la anécdota, he tenido oportunidad, tenemos que hacer parte de las explicaciones y les soy sincero, inventárselas, decir mentiras para contestarle a la super, que ha sido por error humano, por omisión, que no se aplicó o no se contabilizó la cuenta 2735, 2740, no recuerdo cuántas dos es, donde dice aportes para aplicar, que ese debe ser. Pues bien, este documento, la orientación técnica, me sigue diciendo exactamente lo mismo. Usted aplica los aportes a capital social efectivamente cuando usted lo recibió. Antes no voy a aplicarlo. Comentario. Reconozco que eso puede ser un dolor de cabeza. Reconozco que eso puede hacer para que se generen conflictos entre los trabajadores y la empresa. Reconozco que eso es más trabajo. Tómenlo como sugerencia, pero no sean tan inocentes a la hora de aplicar o de desarrollar el formato de catálogo de cuentas
demostrar tan evidentemente que están contraviniendo la norma. No sean tan, a ver, no seamos tan inocentes de decirle a la superintendencia, vea, nosotros no estamos aplicando esa norma. Aquí hacemos lo que nosotros queramos, porque es muy posible que eso tenga consecuencias. Es posible, no más. Otro comentario que hace este documento, esta orientación, es absolutamente necesario. Por fortuna, la mayoría lo hace, que al momento de presentar las revelaciones, separemos los valores del capital que es recuperable, aquel que se llama 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, y presentar por aparte el aporte mínimo y reducible. Estamos hablando de 3105 y 3110. Eso en revelaciones se debe presentar por aparte, sí o sí. Entonces, señores, conclusión de esta parte. El Consejo Técnico de alguna manera está reafirmando la necesidad de que los aportes sociales solamente se causan a la cuenta de capital social una vez efectivamente se recibió. Antes no. Como conclusión de aparte. ¿Qué dice la norma sobre aplicación de excedentes? Entonces, digamos que vamos a ver dos escenarios, como ejemplo. El escenario 1, pues déjenme decirle que no pasó nada. Que seguimos aplicando los excedentes, dando el excedente del ejercicio y aplicando al capital social, a la 33, a 32, a la reserva, lo que corresponde, y el pasivo, el resto. Mejor dicho, allí no hubo cambios. Sencillo, ahí no hubo cambios. Seguimos aplicando como siempre lo han hecho. A fondo de ocasión, fondo de solidaridad, que son pasivos. Alguien dirá, ¿y por qué esto? Alguien dirá, ¿por qué esto? ¿Y eso qué? Y es que, ¿qué pasaba antes? Solamente para que nos ubiquemos, porque fue necesario reafirmar esta situación. Resulta que el mismo Consejo Técnico, desde el año 2014, había venido expidiendo una serie de conceptos que la misma DIAN está acogido, diciendo que los fondos de educación, solidaridad y demás fondos sociales se causaban al patrimonio. Esto y la Superintendencia de Economía y Solidaridad se negaba a aceptar esos conceptos. Con esta orientación, el Consejo Técnico se echa para atrás de lo que habíamos intentado desde el Que 2014. tenía la duda si era igual estoy listo o iniciar sesión. Permítame que tengo aquí. Listo. Con esta orientación reafirma y deja totalmente claro que los excedentes se aplican en lo que hace relación a los fondos sociales, a la cuenta del pasivo. Allí no hay cambios, seguimos lo mismo. Y vemos el escenario 2. El escenario 2, la diferencia está en qué hacer cuando... Permítame. Toca por WhatsApp y conectarse al Wi-Fi. El escenario 2 nos presenta dos situaciones. Una,
cuando hay excedentes con terceros. Ojo, excedentes con terceros, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Por dos razones. Y ambas son razones de incumplimiento de la norma. Uno, por efectos de la DIAN. Si la DIAN llega a darse cuenta que se están distribuyendo excedentes con terceros, obviamente le van a exigir, en el caso de las cooperativas y en las cooperativas y mutuales, que corrija ese error, y es posible y es causal para que sean excluidas de regla especial. En los fondos de empleados, pues como no pagan renta, digamos que el impacto va a ser casi cero. Pues en las cooperativas hay que tener mucho cuidado con eso. Y el otro efecto que sí puede tener, y eso es para todos, es que la superintendencia identifique que ustedes o que la entidad mejor se están distribuyendo excedentes, y excedentes obtenidos con terceros. Entonces digamos que en este escenario lo que nos dice la orientación es, venga, señores, si usted tuvo un excedente con tercero, por eso es muy importante identificar esos ingresos y gastos operacionales, los ingresos y gastos no operacionales, para calcular el excedente susceptible de distribución y el que no lo es. Abro paréntesis. Alguien dirá, pero es que en ANIF no habla de eso. Y tiene razón. En ANIF no dice eso. Pero para efectos jurídicos y fiscales sí es necesario tener en cuenta ese aspecto. Entonces, una cosa es la parte contable y otra cosa es la parte fiscal y otra la parte jurídica. Entonces, para efectos jurídicos y fiscales es absolutamente necesario identificar los excedentes que son susceptibles de distribución y los que no lo son. Bien, sigamos. En este escenario estamos asumiendo que hubo un excedente con terceros de 150 que están incluidos dentro de esos 1000. Repito, en lo que estamos enfrentando, en los 1000 están incluidos los 150. Y hay una reposición porque una pérdida de ejercicios anteriores. Recuerden que el artículo 55 de la ley 79 nos dice que cuando hay pérdidas y se ha aplicado las pérdidas a la reserva de protección de aportes, lo primero que se hace cuando hay excedentes es reponer esa pérdida, ¿cierto? En la reserva. Entonces, aquí estamos asumiendo que vamos a reponer la reserva en 200 unidades. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de aplicar a los fondos sociales? A estos 1000, el resto, los 150 que se van, y así hay que quedar escrito en el proyecto de distribución de excedentes. Se debe proponer que, repito, en el ejemplo, estos 150 vayan a una cuenta patrimonial que se llama fondo especial. Repito, el nombre de la cuenta, fondo especial, así se llama. Es una cuenta identificada con el código 3325, si no estoy mal. Es una 33. Repongo la pérdida que haya sucedido en periodos anteriores y es sobre la diferencia de los, en este ejemplo, de los 1000 menos 150 menos 200, nos queda 650, que yo aplico
los porcentajes de ley. O sea, 20% reserva de deportes, 20% educación, 10% solidaridad y el remanente a la asamblea. Entonces, esto es necesario que lo tengamos muy clarito cuando vamos a distribuir excedentes, porque debo tener en cuenta si hubo pérdidas en ejercicios anteriores y si hubo excedentes con terceros. Es necesario presentarle a la asamblea y que ella nos apruebe la aplicación de lo correspondiente con terceros al fondo especial y reponer la pérdida en la reserva. ¿Cierto? Comentario. En muchas entidades no se aplica la pérdida de la reserva, sino que se sostiene en la cuenta patrimonial. Esa pérdida en una cuenta llamada resultados de ejercicio anteriores. ¿Cierto? Entonces, voy con ejemplos más gráficos. Supongamos que en el año 2021 se obtuvo una pérdida de 200 unidades, 2 millones de pesos por la pérdida del ejercicio. Cuando vamos a cerrar el año 2022, sigue apareciendo en el patrimonio de esa entidad, en la cuenta resultados de años anteriores, una pérdida de 200 pesos. Entonces, aparece una cuenta que dice excedentes del ejercicio. Ojo, estoy hablando al cierre del año 2022, al 31 de diciembre, en el ejemplo. Entonces, aparece capital, reservas, fondos, superávit, resultado del ejercicio. Entonces, supongamos que el resultado del ejercicio del 2022 fue 10 millones. Y aparece, la de cuenta que resultados de ejercicios anteriores, pérdida 2 millones de pesos. Esa práctica contraviene la norma, contraviene las buenas prácticas contables. ¿Por qué? Porque la norma habla de la ley 79 y los decretos, el decreto 1461 y demás decretos circulares, etc., es clara al manifestar que la reserva de protección de aportes es para que absorba las pérdidas del ejercicio cuando las haya. Entonces, el deber ser ¿cuál sería? Hombre, cuando lleguemos a la asamblea, ya tenemos si tenemos una reserva de 50, restaré los 2. Y proponer en la asamblea que esos 2 que perdimos en el 21, lo vamos a tomar del resultado del 2022, pero presentarlo en la cuenta de reserva de protección de aportes. Sí, ese es el deber ser. Lo hablo desde el punto de vista de las buenas prácticas contables y desde el punto de vista normativo. ¿Sí? Entonces, señores, en este caso, para las cooperativas no hubo cambios. Conclusión, no hubo cambios. Se sigue aplicando lo que siempre hemos hecho. Una parte del pasivo una parte del excedente al pasivo de los fondos sociales y otra parte del patrimonio, como siempre se ha hecho, ¿cierto? Entonces, eso no hay que hacer, no hay que discutirlo, no hay que darle mucha vuelta.
Eso, insisto, no hay que darle. Listo. En el fondo, cuando usamos los fondos sociales, recordemos dos cosas. Una, con la última circular básica, contable financiera, se nos prohíbe alimentarlos con recursos diferentes al excedente. El Fondo de Solidaridad y Fondo de Educación solamente, de acuerdo a la circular básica, se alimentan vía excedentes, no más. Que es que nuestra entidad, los asociados hacen un aporte de tanto para el Fondo de Solidaridad y eso se descuenta periódicamente. No, estamos violentando la norma que hoy en día existe. Eso se podría hacer antes del año 2021. Hoy no. Que es que la Asamblea aprobó que todos los asociados hiciéramos un aporte periódico al Fondo de Educación o al Fondo de Solidaridad. No se puede, no se debe hacer porque la norma lo prohíbe. La norma es clara al referirse solamente al Fondo de Educación y Fondo de Solidaridad, pero sí deja la puerta abierta para que los otros fondos sociales que por voluntad de la Asamblea se aprueben sean alimentados por recursos diferentes al excedente. ¿Sí? Entonces, eso para que veamos claro. En los fondos mutuales, como tal, se puede alimentar del excedente, donaciones o contribuciones periódicas que hagan asociado. La ley lo permite, es clara, es válida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer uso del fondo? Si al final del ejercicio no se gasta el 100% de un fondo de educación, ejemplo. Entonces, para el caso práctico, teníamos 200 unidades en el fondo de educación y nos gastamos 20. Nos gastamos 120. Pues el 40 restante, según la circular básica contable, tenemos que pedirle nuevamente autorización a la Asamblea para que esos, en este ejemplo, esos 80, que claro, sigan en el Fondo de Educación. Eso hay que hacerlo. Señores, conclusión, no hubo cambio, ¿cierto? Y si hay gastos excesivos del Fondo de Educación o el Fondo de Solidaridad, hay que llevarlos sí o sí al gasto. Ejemplo, tenemos 200 unidades en el Fondo de Educación y nos gastamos 240. Sacamos 200 del Fondo de Educación y sacamos 40 vía gasto. No podemos hacer lo que se hacía antes, que era hacer un gasto como cuenta puente y con ese gasto se alimenta el Fondo de Educación. Eso hoy en día no se debe de hacer. ¿Sí? Y si se acaba el recurso del Fondo de Educación o el Fondo de Solidaridad, pues, y vamos a tener que aplicar más a esos programas sociales, son vía gasto. Entonces, digamos que es un cambio importante. Ya dijimos que si no se gasta el 100%, hay que pedir la autorización a la Asamblea. Aquí con los fondos sí pasa algo interesante. Con los fondos de empleados sí pasa algo interesante. Y esto quiero que lo dejemos claro. Miren lo que aparece en la norma. Lo que aparece en la orientación 21. En la orientación 21 es clara
al manifestar que el Fondo de Desarrollo Empresarial es una fuente del patrimonio. O sea, les decía hace poco tiempo, hoy en día, bueno, lo que veníamos practicando era que la asamblea decidía si se enviaba el FODES es Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, se mandaba al pasivo o al patrimonio. Con esta orientación se acaba la discusión y hay que enviarlo al patrimonio. Eso nos obliga seguramente a algunas entidades, a algunos fondos, a revisar el reglamento del Fondo de Desarrollo Empresarial. Porque siendo una cuenta del patrimonio, no es un fondo agotable. No es un fondo agotable. Y en esta orientación, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta en el caso de los fondos de empleados. Entonces, repito, hay un excedente en el segundo caso, en una reposición sobre descontada la reposición, es que yo aplico lo que demanda la ley y el fondo va al patrimonio. Si ustedes me van a decir algo, este es de los cambios más importantes en esta orientación. Y el cambio en los fondos de empleados había la posibilidad de mandar el Fondo de Desarrollo Empresarial al pasivo. Con este documento, digamos que nos sujetan a enviar o a causar el Fondo de Desarrollo Empresarial en el patrimonio, convirtiéndose tal o dejando de ser un fondo agotable. Eso nos obliga a revisar, seguramente en algunos casos, a revisar el reglamento de este fondo. Y eso, insisto, es para tener mucho cuidado. Señores, de resto, en los fondos de empleados tampoco hubo cambios. O sea, la idea al principio voy a contar sin muchos. En las mutuales sí, digamos que sí hubo un cambio importante en la aplicación. Y el cambio importante está que yo debo enviar sí o sí hasta el 50% al fondo mutual y el 10% a la reserva. Allí, digamos que lo que más que cambio nos está mostrando, acuérdense que la ley 2143 es una ley del 2021, sí, 2021, que es bastante nueva y nos está mostrando cómo aplicarlos. Y el resto de la asamblea. Entonces, señores, con esto, que estos cambios, que nos presenta este cuento, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir. Uno, déjenme decirlo porque me da pena, la verdad me da pena. El único cambio efectivo, real, cierto, fue la causación del Fondo de Desarrollo Empresarial, que vamos a decir, contablemente no hubo más cambios. Pues lamento pues de como que defraudarlos y alguien iba a pensar que iba a encontrar algo nuevo. No hubo cambios. Sí reafirmó una situación que es importante recordarles, que es que los aspectos sociales solamente se aplican al patrimonio cuando efectivamente sean recibidos. Sí reafirmó que no se debe crear provisión en el caso de las cooperativas y mutuales para el pago de renta. No se debe crear provisión. Sí reafirmó que en la aplicación del excedente se tiene en cuenta y hay que juntar
los excedentes recibidos por actividades con terceros, si las hay, y eso nos obliga a revisar qué es un tercero para nosotros. Y les daba el ejemplo, por ejemplo, el caso de cuando la entidad recibe intereses por sus cuentas bancarias, si realmente ese ingreso por intereses por las cuentas bancarias que tienen, eso es distribuible o no. Yo pienso que la discusión deben darla, mi opinión personal, yo pienso que eso es irrepartible, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito. Y un argumento que yo tengo para decirles que es irrepartible es que fiscalmente los fondos de empleados no están calificados para que desarrollen una actividad financiera como si lo están las cooperativas de crédito. ¿Sí? Entonces digamos que eso. Y nos comenta, nos dice, señores, en la asamblea hay que colocar en consideración todos los detalles para la aplicación de excedentes. Todo. Permítanme que tengo una inquietud aquí en el chat que si quiero como responder de engaños. Antes de empezar a responder el chat, digamos que eso que hemos visto hasta ahora es lo que nos muestra el documento. Sí, es lo que nos muestra el documento. Ya al principio, muchos de ustedes van a sentirse defraudados al final. Vean que les comento yo también. Pero bueno, la idea de comentarles eso. Deben contestar algunos chats que tenemos aquí en pantalla. Tengo uno de Eva, bueno, de Eva es un comentario. Tengo Bernardo, un saludo cordial, Bernardo Cuarta. Él nos dice, los excedentes por rendimientos financieros generados por los inversiones son distribuibles. Pero reitero, y es un concepto personal, yo pienso que no son distribuibles. Porque es producto generado por un tercero que no es asociado y mucho más en un fondo de empleados. Eso que no determina inicialmente una institución directiva o consejo con bases fundamentales. Pero en mi opinión no son distribuibles. Es mi opinión, no más, ¿cierto? Nos dice Yanidia nos dice que qué pasa con las multas. Con las multas que se cancelan a los asociados y al Ministerio de Educación. Entonces venga, doña Nidia Urbano, la norma que hizo hoy en día, y le reitero, que el Fondo Social de Educación y el Fondo de Solidaridad solo se alimentan vía excedentes. Por lo tanto, alimentarla de recursos diferentes a los excedentes no se debe hacer. Esas multas que están cobrando porque faltó a la asamblea o por cualquier otra razón, mándelas a otro fondo social que no sea ni solidaridad ni educación, mándelas a un fondo mundial. Y alguien dirá, no, ¿y qué pasa si el estatuto dice eso? Reforme el estatuto. Hay que reformarlo a la luz de hoy. Mañana, no sé, pero a la luz de hoy, esas multas que están cobrando por algún tipo de causal de sanción y que se van al Fondo de Educación o Solidaridad, no deben aplicarse a esos fondos, porque la circular básica contable y financiera es clara a manifestar que esos fondos, solidaridad y educación, solo se alimentan de excedentes. ¿Listo, doña Lidia? Vamos con otro comentario. Sí, nos pide una reunión. Don Albeiro nos pide que
en este caso, que la cooperativa tiene unos colegios e imparte educación regular a estudiantes terceros. Estos no son asociados, son el 95% de los ingresos que son de esta fuente. ¿Cómo puedo tratar este caso de cómo distribuirles o no distribuirles? Entonces, venga, dos cosas. Hablemos de un colegio. Primero, navego. Hay que ser claro si el colegio es colegio cooperativo. Si el colegio es colegio cooperativo, la esencia del colegio es impartir educación. Por lo tanto, el 100% de los ingresos generados por la actividad de educación serían distribuibles si cumple unas situaciones particulares. Uno, que todos los educandos o sus representantes sean asociados. Usted dice, no, es que el 95 no lo son. Listo. Entonces, que quienes imparten, llámese los docentes, sean asociados. O sea, puede que el 100% de los estudiantes no sean asociados, pero el 100% de los que imparten la educación, o mejor dicho, un alto porcentaje de los docentes son asociados. Todo lo que reciban por concepto de educación es distribuible, ¿cierto? Se me dirá, no, es que los docentes tampoco son asociados. Entonces, la pregunta sería, ¿la cooperativa administra un colegio o es propietaria del colegio? Y si usted me dice, no, es que el propietario del colegio, yo le digo, no se complique, 100% libre. Si usted me dice, es que administra un colegio, ahí sí le digo, venga, sentémonos a hacer cuentas. Sentémonos a hacer cuentas. ¿Sí? Te digo que es un caso donde uno necesita más información, ¿sí? Para uno poder definir qué tanto o si el 100% del excedente es distribuible. Sí, y me perdona a ver que no está tan puntual, pero es que ahí me queda complicado. Otro comentario, doña Eva. No dice, pero no se agotable, me imagino que los fondos sociales, ¿cómo los aplico? No podría cumplir la misión, como lo hacían las fundaciones o la exact con extensiones. Doña Eva, qué pena, me perdí. Voy a leer exactamente lo que doña Eva dice. Pero no ser agotables, ¿cómo lo aplico? No podría cumplir su misión. No pueden manejarlo como lo hacen las fundaciones o exales con excedentes. Manejo de... Sí, Freddy, te hablo del jueves allí. Gracias. Vale. Ojo. Venga, para que todos entendamos, el FODES es el Fondo de Desarrollo Empresarial y estamos hablando de un fondo de empleados, ¿cierto? Entonces, es que bajo esta orientación 21, el FODES es de carácter patrimonial. Y dos, recordemos el espíritu del FODES. El espíritu del FODES es o que el fondo de empleados cree empresa, o que sus asociados creen empresa. O sea, es el fomento del emprendimiento asociado. Entonces, lo que nos obligaría es a revisar el elemento para que ese recurso que le entregamos en un caso dado al asociado pueda retornarle de alguna manera al fondo de empleados. ¿Por qué? Y déjenme decirlo con ejemplo. Yo conozco fondos de empleados que le entregan una partida como capital semilla al asociado. Claro, yo entrego un capital semilla,
ese recurso no es retornable. Entonces, si yo, digamos que hasta antes de esta orientación, eso era válido. Con esta orientación hay que pensarlo. Porque ya no podría yo entregar ese capital de semilla en el ejemplo, sino hacer, por ejemplo, créditos a cero costo con tiempos de gracia, de tal manera que ese recurso retorne al fondo empleado. Pero repito, esto es una orientación, este documento. Ya es decisión de la asamblea, porque el presupuesto del Fondo de Desarrollo Empresarial se aprueba por asamblea, que decide esta. Esta decidirá si entregamos ese recurso de manera que no sea retornable o no. Porque, reitero, este documento, la orientación 21, es un concepto, no es un mandato legal. Entonces, yo sí, como me perdonan, como Pilatos, me lavo las manos y dejo en decisión de la asamblea cómo voy a ejecutar ese fondo, haciéndole claridad que contablemente va a estar en el patrimonio. Ahora, seguramente, y aquí me comprometo con ustedes, a pedirle un concepto a la superintendencia sobre qué pasa si ese fondo de desarrollo empresarial se agota, por lo que sea, se agota. ¿Cómo debe ser el manejo si está en el patrimonio? Eso me comprometo con ustedes a mandar, a pedir el concepto de la super, porque la verdad hoy en día no me atrevo a responderle esa inquietud. Vale, gracias, señor. Listo. Tengo una aquí de doña Lady. Doña Lady nos habla de que el decreto dio el cambio de poder. No, no es un decreto, es la orientación 21, que es el documento que expidió el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, ¿cierto? Entonces, no es un decreto. Recuerden, y esto para ustedes, el Fondo de Desarrollo Empresarial se crea a través de la ley 1391 cuando exige que los fondos de empleo de sus excedentes se aplique un 10% a este fondo. A este fondo. Eso es, digamos que ahí se crea el poder. Pero su aplicación, en este caso, o lo que nos dice guía del patrimonio, es, venga, es una orientación, un concepto técnico. Por eso sigo diciendo, ya que la asamblea decida algo claro, que dice este documento es que hay que llevarlo al patrimonio. Eso, digamos que la discusión que si el pasivo lo tiene o el patrimonio, con este documento se acaba. Pero, reitero, es un concepto. Es un concepto. Señores, esto es lo que hemos querido compartir con ustedes hoy. Es un documento que, en últimas, el cambio, en el primer cambio fundamental fue lo del FOES. De resto, la firmó mandatos legales y se siguen aplicando los excedentes como siempre lo hemos hecho. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Qué va a suceder, señores? ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta? Doctor Sigifredo, muy buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, pues no, felicitarlo por esta excelente exposición. Y claro, aquí de acuerdo a las cooperativas, con el tema de los fondos sociales, del manejo del patrimonio de los aportes sociales, pero en especial los fondos sociales, que había como ese híbrido, ¿no? Que la superintendencia expresaba, indicaba que debía ir en el pasivo y para el Consejo Técnico en el patrimonio, pues vemos cómo prácticamente la posición del Consejo es, sí, el manejo de las NIF, de acuerdo a lo que dice esta orientación técnica,
número 21, aplicar las NIF de acuerdo a la legislación vigente, pero con esos fondos sí me pareció fabuloso que hubiese un pronunciamiento que creo que estábamos esperando hacía mucho tiempo, precisamente para una mayor tranquilidad en las cooperativas acerca del manejo de los fondos sociales. Entonces, pienso que ese también es un tema bastante importante que da bastante tranquilidad. Muchísimas gracias por esa exposición, doctor. No, gracias Javier a ti, ¿verdad? Y reitero, es cierto, esto lo estábamos esperando porque hemos que hubiera una posición unificada sobre el manejo de fondos sociales. Eso que la Super decía una cosa, el Consejo decía otra, la Diana hacía caso al Consejo, eso era un riesgo muy alto. Gracias, Javier. Señores, comentarios, preguntas. Señores, de nuestra parte, muchas gracias por encontrarnos otra vez. En los próximos días les estaré haciendo llegar una invitación para que hablemos y hagamos un trabajo muy sencillo, pero aplicado de la evaluación de cartera. Hay que hacerla este mes. Te vamos a hacer un trabajo, una presentación muy sencilla, muy aplicada, tratando de que la gente comprenda y comprenda que primero es un mandato legal, que hay que hacerlo, que eso tiene unos impactos importantes. Y recuerden que nuestra corporación está para ustedes, queremos apoyarlo en todo que esté a nuestro alcance. Coservicio tiene un programa de membresía, y esa membresía es por un año completo, tienen asesoría, tienen consultoría. Estamos desarrollando unas capacitaciones para los asociados a través de videos muy cortos, reels de 5 o 7 minutos máximo, de forma modular, para que ustedes, valiéndose de las redes sociales, le pidan y casi que le rueguen al asociado y lo inviten a que se capacite y conozca entidades. Señores, de nuestra parte, muchas gracias. Y ha sido un gusto compartir. Y ojalá que este fin de semana se lo gocen. Que después lo gocen y descansen. Gracias, Luis, de verdad. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silfredo. Gracias. Muchas gracias, doctor Silfredo.